Los temas en tendencia que son virales en las redes sociales. en Al Día, Presentado por el Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú. Muy buenas tardes. Bienvenidos al único podcast en vivo de la televisión venezolana. Y ahí están viendo a través de las imágenes de venezolanas de televisión el majestuoso, el imponente Teatro Teresa Carreño, espacio para la cultura, para el arte, pero hoy para la conciencia, para el debate, para esta unión latinoamericana en los medios de comunicación, en el foro Las Voces del Mundo, de un nuevo mundo es posible, contra la hegemonía comunicacional, también hacerle frente a toda la censura que se quiere aplicar a través de los medios tradicionales, pero además ahora que se quiere imponer también en las plataformas digitales. Y aquí están más de 220 periodistas de más de 20 países del mundo, Atenas, para hacerle frente, ver cómo se articulan algunas estrategias para precisamente salirle al paso, ¿no?, a lo que viene siendo la hegemonía mediática de las grandes transnacionales de la comunicación. Buenas tardes, Roger. Buenas tardes a ustedes allá. Besitos para ustedes. En efecto, voces del nuevo mundo acá en el imponente Teatro Teresa Carreño. Este evento comunicacional sin precedentes, donde por supuesto estaremos debatiendo acá en nuestro programa acerca de esta censura, estas sanciones que se han dado a nuestro país y a países hermanos que, bueno, nosotros respondemos con esta batalla comunicacional, pero siempre en paz, como es nuestra premisa. Así es, y también con la solidaridad, ver cómo digamos estrategias, ¿no?, también para hacerle frente a toda esta narrativa, la guerra cognitiva, la guerra multiforme que se quiere plantear sobre diversas naciones. Y bueno, para eso estamos acá y de inmediato vamos a presentar a quienes nos acompañan. Y presentamos de inmediato a Denis Rogatuig, de Rusia y también de Australia, tiene ambas nacionalidades, director internacional de El Ciudadano. Bienvenido al día. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad de aquí para compartir la opinión y análisis sobre este gran evento, Voces del Nuevo Mundo, sobre todo aquí en este espacio del legendario BTV. Así es. Bienvenido. También nos acompaña Gabriela Fernández, quien es conductora del programa de televisión Cubano con Filo. Bienvenida. Gracias, encantada. Es mi primera vez en Venezuela, me encantan este tipo de espacios, siento que son extremadamente necesarios y me encanta estar aquí con ustedes también y tener la oportunidad de contarles un poco cómo he vivido esto y bueno, sobre mi país y de lo que se vaya dando. Eso. Nosotros encantados de tenerlos acá, por supuesto. Mira, Denis, vamos a empezar con las chicas, obviamente, que nos acompañan La acá. caballerosidad, ante todo, me encanta. De Cuba, también porque esa experiencia previa que nos contaba, ¿no?, con esta multiplataforma también que se está planteando desde Cuba, las nuevas formas de hacer comunicación, y es bandera, ¿no?, lo que tú vienes desarrollando en Cuba, hacerle frente también a toda esta trama mediática que se quiere imponer sobre la isla, que lleva bastante tiempo, obviamente, con este bloqueo y con estas sanciones, medidas coercitivas que obviamente vienen combatiendo, ¿no? Y a nivel comunicacional, coméntanos acerca de esa iniciativa que vienen desarrollando, que me comentaste fuera de cámara, que es muy innovadora también, ¿no? Exacto, nosotros entramos con una desventaja a las redes sociales, una desventaja temporal, porque a nosotros nos llega a las redes sociales cuando se trató de normalizar un poco las relaciones con Estados Unidos, con Obama en el 2014. Entonces ya para esa época yo creo que más o menos el mundo entero sabía cómo funcionaban. Bueno, todavía es difícil decir a ciencia cierta cómo funcionan las redes sociales, todavía no es algo que todo el mundo sepa. Estamos en ese proceso. Exacto, estamos aprendiendo y cada vez sabemos más que sí tienen una agenda, que no son totalmente imparciales, pero bueno, a nosotros nos llegó en un momento en que creíamos que sí, que eso, que era imparcial, que era la democratización de la información de cierta forma. Entonces sí se usó mucho para asentar todas estas matrices que hay, que ha habido siempre en contra de Cuba, de la revolución. Cuba funciona un poco en las redes sociales lo que es el sesgo de confirmación, ¿no? Conviene mucho vender a Cuba como el fracaso del socialismo y como el fracaso de la revolución. Entonces cualquier cosa que pase en Cuba, que puede pasar en cualquier país, es como, mira, el fracaso. Por ejemplo, salen muchas veces fotos que pueden ser fotos de una persona existiendo, un anciano, por ejemplo, sentado, y esa foto se puede utilizar para que mira cómo están los viejos en Cuba abandonados, y a lo mejor eso pasa en cualquier otro país, es culpa de la persona que no trabajó, que no se... pero en Cuba eso es culpa del fracaso de la revolución y del socialismo, y es verdad que tenemos problemáticas, y las redes sociales lo que hicieron fue subirse sobre esas problemáticas para apoyar ese discurso
discurso de que la revolución es incapaz de... Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es darle como otra visión a eso, ¿no? Enfrentar un poco toda esa maquinaria mediática que ha funcionado contra Cuba y que al llegar tan tarde nos ha costado también saber cómo manejarla y cómo poder decir nosotros también nuestra realidad, ¿no? Incluso llegó un momento en que pensamos que las redes sociales podían ser buenas porque podían darnos a nosotros esa oportunidad de a través de las redes mostrar otra cara de la moneda. Claro. Y no, realmente nos hemos dado cuenta con el tiempo de que no funciona así, de que nos cuesta mucho. Bueno, en mi programa lo quitaron, mi programa se llama Con Filo y va precisamente de eso, de analizar los discursos de redes, la política que se hace sobre todo en redes, y nos quitaron de Twitter. En las redes sociales se ve como mucho ataque que después en la calle no es tanto así, porque hay una Cuba en redes y otra Cuba en la calle. Entonces, Pasa muchas mucho veces aquí en Venezuela Eso te también. iba a comentar, justamente lo conversábamos tras Es lo que cámara, que estábamos pasa mucho en nuestro país también. Incluso hay familiares o amigos que están fuera y llaman preocupados. ¿Qué está pasando? Y bueno, no, yo estoy en la playa y tú, ¿sabes? Un concierto. Eso, yo estoy en la playa, un concierto. Entonces, y la- nosotros como comunicadores sociales, pues nos queda esta importante tarea de contrarrestar eso y demostrar al mundo de verdad qué es lo que está pasando. Claro, y no es que no tengamos problemas y nosotros nunca vamos a negar los problemas que tenemos en Cuba, pero es que las redes sociales también imponen una superficialidad en la que los problemas parece que no vienen de ninguna parte, que no tienen nada detrás, que no hay una intencionalidad desde, por ejemplo, Estados Unidos con las sanciones. Y nosotros tratamos también de eso, de darle profundidad a ese discurso, y eso en redes sociales es difícil. En redes sociales el discurso, y eso es muy complicado de enfrentar, lo que mueve, lo que se mueve y lo que la gente le llama la atención es el discurso superficial, el discurso morboso, el que sí, que todo está mal. Correcto. eso. No, y además que si sucede en Cuba o alguno de los países que le hace frente a los Estados Unidos, obviamente magnifican cualquier evento que pueda suceder allí, que a ellos les sucede quizás en otra dimensión, pero ellos obviamente lo minimizan con sus plataformas Obvio. digitales. Denis, obviamente, bienvenido nuevamente a Venezuela y consultarte también la importancia, la trascendencia que tienen este tipo de actividades para unir fuerzas, precisamente con esto que comentaba la compañera de Cuba, lo que sucede también en Venezuela y también lo que han querido imponerle incluso a Rusia, ¿no? Vemos en medios como RT, por ejemplo, en las plataformas digitales dice medio controlado por Rusia. O sea, ya le ponen esa categoría, como que si los medios que ellos tienen no son controlados, por ejemplo, por las grandes transnacionales de la comunicación, por ejemplo, en los Estados Unidos. Eso como ejemplo de todo lo que sucede en ese contexto. Bueno, yo creo que empezamos sobre la importancia de este gran foro, que creo que es la oportunidad de foro para unirse, es decir, unir varias fuerzas, para encontrarnos realmente en el mundo, porque yo creo que uno de los problemas más grandes que enfrentamos también es que muchas veces nosotros nos sentimos solos en nuestras luchas, ¿no? En diferentes partes del mundo. No sé si estamos en Cuba, en Venezuela, en Rusia o Irán o estos países de la América Latina. Si estamos trabajando en medios públicos como aquí o en medios independientes como allá. O si somos creadores del contenido, decir que creadores del contenido que va en contra de la narrativa hegemónica en favor de Estados Unidos. Yo creo que hay que recordar que nosotros no estamos solos en esta lucha. Yo creo que cuando es importante preguntarnos a nosotros mismos. No es que si yo puedo cambiar el mundo solo, sino que cuántas personas más piensan lo mismo que yo y juntos podemos lograr este cambio. Y este foro aquí yo creo que es el lugar ideal para realizarlo. Aquí he encontrado compañeros de todo el mundo, de Líbano, Palestina, Irán, Rusia, Estados Unidos, Chile, Venezuela, así de todos los rincones del mundo. Y hasta ahora no solamente he sentido no solamente he sentido que he aprendido, no solamente he aprendido, Okay. también he sentido que esta nueva ola de energía. Claro. Energía que sí necesito, que creo que me va Que te llena el alma. Sí, me va a durar para mucho. Y sobre- Hermoso encuentro, Roger, acá de comunicadores, pues en esta vanguardia comunicacional. Al día tiene un equipo espectacular y en el marco de eso, nuestra Yacibi tiene un material que creo que debemos verlo. Vamos a verlo, adelante. Así es,
tardes, amigos de El Único Podcast en Vivo de la televisión venezolana, y al día no podía dejar de estar en este encuentro Voces del Nuevo Mundo, un encuentro con más de 220 invitados internacionales que busca hacer frente a la guerra cognitiva precisamente en el ámbito comunicacional. En este momento me encuentro con un invitado muy especial. Él es Bruno Lonati, él es periodista argentino. Bienvenido acá a Venezuela. Muchísimas y por supuesto al único podcast en vivo de la televisión venezolana. Como no podía ser de otra forma. Así es. Algo muy importante, ¿cómo crees que los comunicadores hoy en día deben hacer frente a esta guerra comunicacional, especialmente en esta nueva forma de comunicación que son las redes sociales? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que tenemos que ser audaces, tenemos que ser creativos, tenemos que tener la capacidad de inventar o de errar. Pero lo fundamental es el hacer, y creo que es lo que estamos haciendo en este momento, acá en Caracas, en el Teresa Carreño, reunido con más de 120 comunicadores y comunicadoras, directores de medios de más de 50 países. Estamos creando una nueva alianza de la nueva comunicación, de las nuevas voces del sur global. Y yo creo que es eso lo que tenemos que hacer. Tenemos que unirnos, tenemos que crear y tenemos que hacer por la verdad de nuestros pueblos, que muchas veces es callada en nuestros países. Así es, y algo muy importante, ¿cómo crees que debemos integrar incluso estas nuevas formas de la comunicación con las comunicaciones anteriores, lo que es televisión, radio e incluso los medios impresos? ¿Cómo podemos hacer para innovar y quizás reintegrar estas nuevas formas de comunicación? Bueno, justamente haciendo un podcast que salga en vivo, un podcast de BTV, de la gloriosa BTV, que se traslada a los nuevos campos de las redes sociales para buscar también a esos públicos que están en las redes. En Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos estudiado que un usuario promedio de las redes sociales transita alrededor de 7 horas diarias utilizando redes sociales. 7 horas diarias. Entonces ahí nos tenemos que preguntar nosotros, ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué información le está llegando? Y si nosotros queremos llegar, y si nosotros queremos que se conozca la verdad de nuestro pueblo, necesitamos hacer contenido, necesitamos trabajar también en ese terreno, que muchas veces es complicado, muchas veces es difícil, pero que es la tarea del momento. Por lo tanto, es a eso a donde vamos. Yo siempre le digo a los compañeros cuando llego aquí, en Argentina hay una realidad muy dura, pero que se desconoce. Se desconoce no solamente porque no se la diga, no solamente porque el acceso a la información es un derecho que poco a poco lo van limitando cada vez más en nuestros países, sino que también perdemos muchas veces la batalla emocional, digamos, la batalla de la emocionalidad, la batalla del sentir. Y es hacia eso que tenemos que concluir, en lo que tenemos que unirnos también. Necesitamos garantizar el acceso a la información, pero necesitamos que la gente también sienta esa información como propia, entienda por qué le afecta. ¿Por qué a un argentino le afecta la situación de Venezuela, por ejemplo? Necesitamos que eso se entienda. Claro. Necesitamos que se sepa la importancia de todas las conquistas y de todo lo que ustedes están logrando aquí, porque también va a repercutir y también es fundamental para nuestro propio desarrollo. Esas son todas las batallas que nosotros tenemos que dar también en el terreno de las redes sociales. Así es, bueno, y parte incluso de que nosotros los comunicadores sociales debemos tratar en lo posible de unirnos e innovar en cuanto a estas nuevas formas de comunicación. Es todo lo que tenemos hasta el momento, muchachos. Devuelvo esta información, este contacto al set de Al Día. Bueno, y continuamos desde acá, desde el foro. Voces del Nuevo Mundo. Estamos acá totalmente en vivo de Venezolana de Televisión, en el podcast Al Día. Y conversábamos con Denis también, que nos visita desde Rusia, y te preguntaba en la parte anterior sobre también la campaña mediática que se ha querido imponer sobre Rusia. Háblanos sobre eso, también sobre el conflicto con Ucrania. También muchos medios de comunicación han querido contar otra versión de esta situación, y te ponía también de ejemplo el tema de las redes sociales, cómo RT ha sufrido quizás esa categoría en estas plataformas digitales. Sí, bueno, Roger, yo creo que ya este tema ya está bien conocido, la censura contra Rusia y contra sus medios. El caso de RT yo creo que ha sido lo más prominente, porque a partir en la primera semana de la operación militar especial, las redes sociales más grandes o borraron por completo todo el material de Russia Today, de RT, como YouTube, que borró miles y miles y miles de videos, ese trabajo de más que 10 años. Así. O otras redes sociales como Facebook, Instagram, que borraron las cuentas del canal, o el Twitter o X, que restringió de manera masiva la difusión del contenido. Pero el caso de RT también ha sido, yo creo que más un ejemplar también en la manera de resistir a esta censura, porque
RT Russia Today, y particularmente Russia Today en español, sigue siendo uno de los canales más populares. ¿Referencia? Para referencia en el continente. Cuando vemos la cantidad de gente que se conecta o a verlo o a visitar la página web o hacer la difusión en las redes sociales en conjunto. Sí, entonces ha sido un gran ejemplo de resistencia contra la censura. Y la cobertura también de Rusia, creo que ahí, particularmente en los primeros meses de 2022, hemos visto una gran ola de rusofobia no solamente contra el gobierno de Rusia o contra los medios rusos, pero también contra cualquier persona o organización en Occidente que estaba promoviendo actos culturales, eventos culturales asociados con Rusia, asociados así con deportivos incluso. Deportivos incluso, que no dejaron a los bloquearon la participación de muchos deportistas rusos. Yo creo que aquí en Cuba, en ese caso, nosotros en Cuba también tenemos mucho en común, que recién no dieron el paso a muchos deportistas cubanos a participar en los varios juegos así latinoamericanos, así revocando las visas. Sí, y lo mismo estaba pasando con los deportistas rusos desde el principio de 2022. Pero lo más curioso es que lo que estaba pasando dentro de Rusia ha sido muy interesante, porque estos espacios pro-occidentales realmente han sido muy debilitados dentro de Rusia, porque es importante notar que obviamente sí existen medios rusos o rusoparlantes que reciben plata desde extranjeros, desde los ONGs extranjeros, pero ellos están ubicados en países como Estonia, como Latvia, como Finlandia, como la misma Ucrania, Reino Unido. Y la razón principal es lo siguiente: es que en Rusia existen leyes muy concretas sobre la financiación extranjera de medios o de la ONG. No en términos de la censura o algo así, sino que si una organización recibe por lo menos 20% de su presupuesto desde el extranjero, esta organización tiene que registrarse con las autoridades estatales y también mostrar el financiamiento y también a dónde se dedica. Entonces no es un tema de la censura o decir cuestión mediática, es más el tema de la soberanía, la defensa de la soberanía de cualquier tipo de ataque mediático desde afuera. Eso Claro. pues. Gabriela, a nivel estratégico, ¿cómo contrarresta Cuba, los medios de información o comunicación en Cuba, esta lamentable desinformación inducida por supuesto? Yo quería primero comentar un poco sobre lo que comentaba Denis, precisamente de la importancia de este tipo de espacios para encontrar similitudes, para encontrar espacios donde podamos compartir el discurso, las inquietudes sobre el mundo, porque por ejemplo nosotros, las izquierdas, no sé si me imagino que funciona así en el mundo entero, pero en Cuba no nos movemos o no nos nucleamos alrededor de un gran financiamiento, como pasa por ejemplo con los medios que financian desde Estados Unidos y que en Cuba sí funcionan y tienen muchas sedes en Cuba, que reciben un financiamiento desde embajadas, desde la USAID. De hecho, hace poco la USAID retiró, o sea, se cierran las oficinas de la USAID, y todos estos medios que siempre negaron, irónicamente, que ellos recibieran financiamiento, todos empezaron a salir exigiendo que le devolvieran sus fondos o pidiéndole a sus lectores fondos para poder seguir haciendo ese periodismo no financiado. No financiado, exacto. que Le ellos cayó la hacen. careta, pues, como dice. Exacto, entonces este tipo de espacios creo que es fundamental, porque es muy importante tener ese apoyo moral, poder encontrarte en los demás, ya que no lo hacemos tanto, o sea, no lo hacemos con esa motivación económica con la que generalmente se mueven estos otros medios que reciben más financiamiento. Creo que poder encontrar una lucha común es fundamental, ¿no? Porque aparte nosotros lo que tratamos de hacer y como tratamos de contrarrestar eso es precisamente de la forma más difícil, que es proponiendo un nuevo mundo, que es muy complicado cuando
la prensa o este periodismo que se hace desde la derecha parte desde la concepción del mundo hegemónica de que todo lo que no se parezca a lo que es aquello, todo lo que no se parezca al capital, está mal. Entonces es muy difícil de dar a entender que puede existir otra realidad, que con nosotros, con nuestras potencialidades y con nuestras deficiencias, podemos ser un país distinto y eso no tiene que ser necesariamente malo, cuando todo lo que se salga de ese molde cuesta muchas veces entenderlo y se puede utilizar incluso por la derecha para reforzar ese discurso de que mira, esto no se parece a lo que tú conoces y a lo que tú sientes que está bien, esto está mal. Claro. Y es lo que estamos tratando de hacer y ahí dando... Así es, bueno, son más de 20 países que participan en este evento y quisiera también tu opinión acerca de lo que has podido conversar con algunos compañeros. Previo a que empezara la conversación se acercó otro compañero del comercio, del ciudadano, correcto, El corrijo. ciudadano. De México, me dice que también tiene una sede en Chile. ¿Cómo se vienen articulando en cada uno de estos territorios donde opera este medio de comunicación para ver la realidad de cada uno de estos territorios y también de una u otra forma, obviamente, hacerle frente a la hegemonía mediática? ¿Cómo hacen esos enlaces? Bueno, para hacer, en resumen, yo creo que lo más importante es que el ciudadano nació como el medio de los movimientos sociales en Chile. Nació en el sur, en una pequeña ciudad del sur de Chile, y inicialmente cubriendo noticias ahí locales, lo que estaba pasando en la provincia, pero como la mapa mediática de Chile fue tan dominada durante todo el tiempo por un pequeño conglomerado de los... medios privados, como decía el Mercurio, la Tercera, la Segunda, es decir, todos ellos. La gente realmente tenía tanta necesidad, tanta sed así, por ver un medio que estaba mostrando lo que está pasando en las calles. Y hay que recordar que en las décadas de 2010, como en años 2011, 2013, 2019, hubo protestas y levantamientos masivos de estudiantes, de obreros, hacia el estallido social de 2019, sobre todo. Y como los medios privados básicamente o estaban ignorando por completo gran parte de estas grandes movilizaciones, o lo estaban pintando así como hacer una intervención cubana, una intervención venezolana. Al contrario de lo que nos pasó a nosotros cuando tuvimos el estallido social, que era como que se acabó el mundo. Ajá, el boom. Y todavía hoy es algo que sacan, y todos los 11 de julio en las redes, como que las redes de por sí son un lugar bastante agresivo, y cada vez que se va a conmemorar otro aniversario, como que salgan a la calle, maten a la gente. Qué fuerte. Eso sí, la comparación creo que es muy, muy importante la que ha hecho Gabriela. Pero como estaba diciendo, pues, tener esta conexión orgánica con el pueblo cotidiano, yo creo que ha sido clave para nosotros. Y para hacer estas conexiones internacionales, bueno, como estaba diciendo antes, hay que conectarse e intercambiar las experiencias con medios que se encuentran en la misma posición. Nosotros hemos tenido compañeros que se fueron a cubrir eventos similares, protestas masivas, por ejemplo, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia. Yo era un corresponsal en Bolivia. Wow. Yo estuve ahí durante el golpe de Estado contra Evo Morales. Increíble. Oye, ¿viviste todo eso? Sí. Y me di cuenta que después Pedro Carvajalino me dijo que estuvo ahí al mismo tiempo. Entonces, ahí está. Pero nosotros tuvimos ahí realmente nos dio cuenta que éramos uno de los pocos periodistas independientes cubriendo lo que está pasando de verdad. Esto nos dio la ventaja, pero también un gran desafío. Pero en este curso yo creo que hay que seguir. Qué bonito que podamos tener esto como comunicadores sociales y poder vivir todo este tipo de experiencias y comunicarles. Es momento de hacer una pausa, Roger. Así es, bueno, tenemos que despedir a estos amigos porque vienen otros amigos de otras latitudes. Recuerden que son más de 220 periodistas aquí en el día. Bueno, vamos a tratar de tener por lo menos unos 4 o 5 compañeros. Además que Yacivil está entrevistando a otros, están las ponencias que se están desarrollando en este momento. Agradecemos a Gabriela Fernández, conductora del programa de televisión Con Filo de Encantada, Cuba. mi amor. También a Denis Rogatuy,
de Rusia, también con nacionalidad australiana, director internacional del Ciudadano. Y bueno, todos estos espacios que se están desarrollando hoy acá en Venezuela sirven también para seguir promoviendo una nueva forma de comunicación, establecer nuevas alianzas y hacerle frente a la hegemonía comunicacional. Tenemos que hacer esta pausa, pero antes, señores, es momento de publicidad con nuestros amigos del Banco de Venezuela. Adelante. Cumplir años es fácil. Cumplirle a millones de venezolanos, eso sí es un logro. Gracias por acompañarnos durante estos 16 años impulsando el país con trabajo, emprendimiento y visión de futuro. Porque en el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Está la de fotógrafo también. Amigos, estamos de vuelta acá en este maravilloso podcast desde el Teatro Teresa Carreño. En este segundo segmento nos acompaña Cristian en la mesa, analista político, escritor de Argentina. Bienvenido. Gracias. Y por supuesto, Alexandre Guerreiro, analista político y abogado, especialista en sanciones de Brasil. Bienvenidos ambos, un gusto tenerlos. De Portugal. Disculpa. Bienvenidos ambos, un placer tenerlos acá en el podcast. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han visto este intercambio de saberes? Sí, muy importante para todos nosotros, primero porque tenemos muchas naciones aquí representadas. Después porque estamos todos juntos aquí para hablar y para discutir, para sensibilizar también una ola que puede influenciar otras naciones también. No solamente a discutir todos esos riesgos que ahora existen para todas las naciones, el peligro de la injerencia, el peligro contra la paz también de todos los países, pero también cuando hablamos no solamente de sanciones y también de relaciones amigables que tenemos. Por eso es un evento muy importante para todos, para empezarmos una influencia para todo el mundo y quizás que va a acontecer en el futuro. Mira, muy interesante además que tenemos a Cristian acá, obviamente de la región de Latinoamérica, como lo es Argentina, ¿no? Que obviamente con la llegada de Milei se ha visto también el tema comunicacional ha sido interesante, ¿no? Cómo poder quizás comunicar otras situaciones que sean que no muy favorable para Milei, cómo ha sido también asumir la comunicación desde la no hegemonía para hacerle frente también a toda esta situación, a la censura, a las redes sociales, cómo informar, cómo se está haciendo actualmente. A ver, primero, coincido con las palabras de mi amigo y colega Alexandre y por eso es tan relevante acciones como es esta conferencia que estamos viviendo hoy aquí en Caracas, porque es fundamental, como vos bien decías, Roger, cómo se encara la guerra comunicacional, porque esto es una guerra comunicacional. Hay guerras que se dan en diferentes niveles en este momento en el mundo. La guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania justamente encarna claramente, yo creo de la forma más diáfana, lo que es justamente esta ofensiva del mundo globalista financiero que utiliza como herramientas a estos poderes en Europa, esta Europa totalmente globalista, totalmente sometida a los poderes financieros. Hoy los mandatarios en Europa no son más que gerenciadores, no presidentes que velen por el bienestar de sus pueblos. Bueno, a ver, por darte un ejemplo, Roger, Atenas, simplemente hay que recordar que Rishi Sunak, el ex primer ministro del Reino Unido, era funcionario de Goldman Sachs y después de ser primer ministro ahora volvió a su oficina en esa empresa. Entonces, en el caso de Milei que vos mencionabas de Argentina, vos fijate que es un hombre que era empleado del Grupo América, uno de los grupos económicos más importantes. Entonces, yo creo que estos grupos económicos también tienen el entramado dentro de los grandes medios de comunicación. Los mainstream de toda nuestra región y de Europa y de Estados Unidos. Entonces yo creo que por eso es tan importante generar nuevos mecanismos de comunicación en los cuales podamos dar un discurso que tiene que ver justamente con mostrar la verdad frente a estos poderes, desnudar esto que decía, ¿no? Este poder globalista frente a los países soberanistas, los países que sí defienden la soberanía de sus pueblos, como es Venezuela, como es Rusia, como es China, como es Irán, frente a ese poder globalista que yo siempre le pongo la cara de George Soros, para ser claros, para que no hayan eufemismos. Entonces creo que en ese sentido es importante bucear en estas conferencias, nutrirnos de todas las experiencias de todos los colegas, de todos los camaradas y poder tener justamente
una postura más clara, porque en definitiva es eso, la claridad para que los pueblos entiendan esto, porque los pueblos de Europa y de Estados Unidos están también sometidos a estos poderes. Claridad, un punto importante, cómo mantener la veracidad, claridad y verdad ante la llegada de redes sociales e incluso la inteligencia artificial, que bueno, que hay personas que está arropando esa situación. Muy bien, en primer lugar, tiene que haber regulación. No mucha regulación, porque después eso puede crear un nuevo riesgo para toda la sociedad, pero tiene que haber regulación, sobre todo para conseguir justificar la responsabilidad de todos los actores que usan la inteligencia artificial. Después tenemos que tener también del Estado que se mantenga con la soberanía que hay sobre todas las comunicaciones, no en el sentido de hacer el control, pero en el sentido de se mantener como última autoridad que tiene la palabra sobre todo lo que se pasa, no solo con la inteligencia artificial, pero también cuando hablamos de redes sociales, tiene que mantener alguna seguridad de las comunicaciones, porque hoy la injerencia que hay de otras naciones se hace muchísimo también con recurso a las redes sociales. Y muchas veces no sabemos quién son los actores que intervienen en esas redes sociales. Son privados, son personas solo que están intentando demostrar y expresar su opinión, o son pagos influenciados por los estados. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas ya tomó posición sobre eso, en el sentido de garantizar que todos los estados hacen todo lo que pueden para eliminar todos los riesgos de injerencia a través de las redes sociales. Eso es un tópico muy importante porque hoy, presentemente, esa influencia, esa injerencia se hace de una forma muy discreta, muy simple, para que las personas no consigan perceber que son estados y actores estatales, servicios de inteligencia que usan esos medios para hacer influencia sobre las sociedades. Es que se parece muy superficial a veces, cualquier persona tiene acceso al Facebook, al Instagram, al Twitter, pero bueno, hay casos de peligrosidad incluso para una nación. Así es. También quisiera que cuando nosotros hablamos de las voces del nuevo mundo, a mí se me viene a la cabeza obviamente los BRICS. Quisiera también su apreciación sobre cómo los BRICS puede ser la ventana que abra un nuevo modo de relación, no de hegemonía, sino también desde la solidaridad, desde los pueblos, desde la economía, desde la cultura, desde las artes y desde obviamente la comunicación. Su apreciación sobre los BRICS, cómo podría servir también para el ámbito comunicacional y fortalecer también toda esta guerra cognitiva. El punto que vos marcás, Roger, es fundamental, creo yo, porque los BRICS no son solo un grupo de países que tienen una cooperación entre sí en marco comercial y de otras índoles. Es un grupo que es un símbolo en este momento para toda la humanidad. Es el símbolo de ese mundo multipolar que ya ha nacido, no voy a decir está naciendo, ya ha nacido, que se consolida y que marca un cambio de paradigma muy grande para toda la humanidad, por lo menos de la caída de la Unión Soviética hasta este momento, cuando se consolidó ese mundo unipolar, injusto, arbitrario, totalmente dictatorial, el cual denunció el presidente Vladimir Vladimirovich Putin en 2007 en la cumbre de seguridad de Múnich. Este mundo multipolar está representado en gran medida por los BRICS. Y lo más importante, creo yo, es la representación de un nuevo mundo en el cual nadie se cree con derecho a decirle a los demás cómo tienen que vivir. Nadie se cree con derecho a indicar qué es democracia y qué no lo es. Nadie tiene el derecho a indicar por qué una teocracia en Irán está mal. ¿Por qué? Si el pueblo iraní quiere ese sistema. Entonces creo que esa soberbia occidental que se da por tierra en el marco de los BRICS es sumamente importante. El respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la independencia cultural, a ser respetados en su idiosincrasia, creo que es un punto fundamental. En ese sentido, creo que la labor de los BRICS es muy importante, aparte de temas prácticos, como es, por ejemplo, que en este momento los países BRICS en su comercio entre naciones se hace en moneda local en un 90%, según dijo hace pocos días, hace pocas semanas el presidente Putin.
Entonces yo creo que hay en gran medida un futuro que es el que sirve como símbolo los BRICS, que es lo que decía hace un rato, y por eso están atacados también por ese mundo globalista al cual mencionaba hace un rato, porque si lo pensamos, la idea de los BRICS es sumamente soberanista. Esto que decía del respeto a las naciones y a su idiosincrasia, a su cultura, a todos estos elementos. Y por eso, sinceramente, debo decirlo, no me voy a censurar para nada, me da una profunda pena que justamente en la última cumbre en Kazán, no la de Río de Janeiro, sino la de Kazán, haya sido justamente un país de nuestra región, un país como Brasil, el que vetó el ingreso de Venezuela y de Nicaragua a ese organismo. Realmente creo que eso es algo que nos interpela y nos pone de frente con eso que yo mencionaba y que me parece que es importante ponerlo sobre la mesa, que el paradigma hoy es globalismo frente a soberanismo, y tal vez en todos nuestros países, que a veces pensamos en un modo más sencillo izquierda-derecha, tal vez se nos mezcla ese globalismo en el flanco que uno deja descubierto y nos pasa esto tan desagradable como, repito, impedirle a Nicaragua y a Venezuela el ingreso a un organismo tan importante que es para ambos países como es los BRICS. No, de seguro habrá nuevas oportunidades para que Venezuela ingrese Sin duda. a esta importante alianza que se está haciendo. Además, bueno, ya el presidente Putin también ha manifestado que se están estableciendo las alianzas correspondientes. Mira, tenemos a otra compañera de nuestro equipo, Yacibi Uzcategui, que está recorriendo también estos espacios entrevistando a otros compañeros. Vamos a ver a quién. Así es, amigos, del único podcast en vivo de la televisión venezolana, y nos encontramos acá en el Teatro Teresa Carreño realizando un recorrido para que ustedes conozcan las voces de los comunicadores de acá, de nuestra América y el mundo. ¡Hey! Que tenemos aquí al señor Pedro Velázquez. Bienvenido a las pantallas del único podcast en vivo de la televisión venezolana. Él es periodista e influencer de Cuba, ¿cierto? Sí, así mismo es. Precisamente algo muy interesante que nosotros queremos debatir aquí, porque estamos en esa diatriba, nosotros como comunicadores, sobre esa rigurosidad que debe tener el periodista, sin embargo esa frescura que deben tener las redes sociales. ¿Cómo crees que eso se debe equilibrar entre ambos para de esta manera enviar una información realmente importante a las personas que suelen estar todo el día viendo redes sociales? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, hay que colisionar los dos mundos, ¿no? Todo tiene su magia. La televisión es tradicional, es extensiva, pero también como que va agrupando algunos códigos hoy de las redes que son más abiertas, más dinámicas, más espontáneas, a veces más coloquiales, incluso a algunos no les gusta porque son demasiado informales, y la televisión tiene sus códigos propios, ¿no? Tienen más seriedad, la información se verifica más, hay procesos de verificación periodística mucho más acentuados, entonces hay que saber colisionar. Tanto las redes sociales tienen que tomar, digamos, ardides, estrategias de la televisión, como la televisión tiene que ir a ver lo que se está haciendo en las redes sociales y buscar de ahí nuevos métodos, nuevos formatos, nuevas estrategias, porque los influencers también tienen un motivo y tienen un espacio porque se han ganado de una forma distinta a los públicos. Entonces, colisionar esos dos mundos y a partir de ahí, bueno, en esa colisión generar una nueva comunicación, que es lo que estamos buscando en este evento, ¿eh? Exacto, y no solamente eso, sino incluso fusionar los medios de comunicación tradicionales con estas nuevas formas de comunicación, sin necesidad de que se pierda esa responsabilidad al momento de comunicar. Hemos visto incluso que esta figura de influencer, personas que tienen un gran número de personas y seguidores, tienen un gran alcance, sin embargo no todos son tan responsables al momento de emitir una comunicación asertiva, una comunicación realmente segura. ¿Qué información le puedes dar tú a esos influencers que se encuentran en este momento en redes sociales? ¿Qué mensaje le puedes dar? Pues que la verdad es nuestro frente común, o sea, no hay otra forma de ejercer hoy comunicación que luchando por la verdad. Y esa verdad significa que lo que contemos tiene que estar verificado. Tiene que estar verificado con varias fuentes, con datos, con estadísticas, con contextos, con voces de peso en el tema que estamos hablando. Y eso nos va a llevar también a la creación de contenido mucho más real, que conecte con los públicos, porque los públicos también buscan la verdad. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad como influencer es algo que va por ahí. No siempre la vemos. Bien que hay muchos influencers que cogen cualquier tema y dicen su opinión y creen que con eso ya la están rompiendo. Algunos cogen muchos likes, pero nosotros creo que tenemos que proyectar también un relato más
digamos, comprometido con las ideas, con la ética profesional, con la verdad, como decía, con una consolidación del ejercicio profesional del periodismo llevado a las redes. Va por ahí, ¿no? Hay que los influencers, los que empiezan en las redes, empíricamente de las redes, tienen que saber que esto es una profesión y que esa profesión lleva una responsabilidad cargada, ¿no? Ética, deontología, estar allí formando y formando también a los públicos. Es una responsabilidad que tenemos no solo para con nosotros, sino para nuestro contexto y nuestra sociedad. Así es, Pedro Velázquez, comunicador e influencer cubano. Bueno, es parte de la información que tenemos en este momento. Vamos a continuar llevándoles información en cuanto al recorrido y el evento que se está realizando aquí en el Teatro Teresa Carreño, Voces del Nuevo Mundo. Así que, muchachos, en el set del día, ¿qué nos pueden decir al respecto? Voces del Nuevo Mundo, un evento sin precedentes, por supuesto. Nos acompaña Cristian en la mesa, analista político, escritor de Argentina, y Alexandre Guerreiro, analista político y abogado especialista en sanciones de Portugal. Y me gustaría rescatar justamente con este material tan hermoso que nos trajo Yacivit, la importancia de la comunicación. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a comunicar algo. Debemos ser cuidadosos desde los comunicadores, desde los escritores, desde los analistas. ¿Qué publicamos? ¿Qué escribimos? ¿A qué público va dirigido? ¿Y cómo la gente lo va a digerir? Debemos ser muy cuidadosos en ese aspecto. Y quisiera complementar eso que está diciendo Atenas con el tema de los influencers, ¿no? Que también ha sido ahora como un arma mediática para algunos que ya no solamente utilizan estos medios de comunicación que son financiados por ONG o alguna otra figura jurídica que han utilizado algunos países para precisamente de una u otra forma incidir en la opinión pública de algún u otro país, sino que también ahora financian influencers como para generar unas matrices de opinión en ese sentido, cualquiera de los dos. El peligro de hoy es que los influencers no son solo personas que partajen su opinión. El problema de los influencers es que lo que dicen es considerado verdad, es considerado un hecho. Y eso es el gran problema que se debe debatir, que quién confirma, quién inspecciona en el fin lo que los influencers dicen, porque pueden decir cualquier cosa y eso es considerado parte de la ciencia. Y después tenemos el otro lado, que son los periodistas, que ahí están empezando a perder su importancia. Por ejemplo, los periodistas de los países BRICS, de la red de BRICS, ahora está sancionada por la Unión Europea. ¿Quién va a decir, quién va a ser una autoridad perante toda la audiencia, toda la gente del mundo, especialmente en la Europa, diciendo y demostrando aquello que ellos saben y que ellos consiguen partajar con las personas de todo el mundo? Si tenemos los periodistas siendo sancionados y tenemos después los influencers, nosotros podemos considerar a los influencers los creadores o productores de verdad y de hechos. ¿Cómo se puede considerar eso? No sé. ¿Cómo hacerle frente a todo esto? Bueno, vos mencionaste, Roger, algo que me parece fundamental, que es cómo a través de organizaciones como las ONGs políticas, que son un ariete de este poder globalista, financian, ¿no?, esta desinformación. Incluso ONGs, entre comillas, prestigiosas como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que muchas veces son las que generan las noticias falsas sobre Venezuela, sobre Rusia. Exactamente. Entonces hay un punto que es fundamental acá y que me parece sumamente interesante, por el cual también se han demonizado muchos países que han hecho leyes que exigen que estas organizaciones difundan cuando son financiadas por el extranjero y que figure en sus comunicados que son agentes extranjeros. Esa ley la ha hecho Rusia, han demonizado a Rusia. La ha hecho Nicaragua, han prácticamente querido hacer hace algunos años una revolución de color. Se hizo en Georgia, lo mismo. Ahora, esa ley la tiene Estados Unidos desde el año 1936, si no me equivoco, 36-38, hecha por el presidente Roosevelt. ¿Por qué la hizo la FARA? Que es como se llama esta ley, para limitar y controlar la penetración de organizaciones alemanas en la época de Hitler que buscaban influir en la política estadounidense para mantenerlos en la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Pero como es Estados Unidos no lo cuestionan. Exactamente, pero nosotros tenemos que entender... A ver, yo recién nombré a un ser nefasto que es George Soros. Todo lo que venga de la Open Society, todo lo que venga de la National Endowment for Democracy, que es el organismo que crea el Ejecutivo y el Congreso estadounidense para poder derivar fondos de forma fácil y sin burocracia a todo este espectro.
La USAID también era parte de este entramado. Entonces, hay una forma muy sencilla, en donde está a nuestro alcance ver las organizaciones que están diciendo tal o cual cosa, que en muchas oportunidades demonizan, por ejemplo, por venir al caso local, al presidente Maduro, ver quién financia esos tipos. Y ahí no dudes, Roger, no dudes, Atenas, que van a encontrar entre los benefactores a estas organizaciones o una financiación de tercera generación, porque a veces son como matrioshkas. Entonces, la que financia a la que se viste bonito, como que es una organización que busca la buena gobernanza, los derechos humanos, ayuda humanitaria. La igualdad. Exactamente. Déjame añadir una cosa, Sí. porque ya hay países en que se discute si las cuentas de las redes sociales con más de 5.000 seguidores deben tener un trato igual a lo de las empresas y de los periodistas. Eso debe ser un tema que tiene que ser estudiar, porque personas con más de 5.000 personas ya pueden ser consideradas influencers, ya pueden hacer la diferencia en la sociedad y pueden ayudar a las personas a cambiar su opinión sobre un hecho, sobre un gobierno, sobre el mundo. Por eso que se debe también refletir sobre eso. Para cerrar el concepto, esto de las matrioshkas, tenés una organización X que supuestamente hasta exuda agua bendita, ¿no? Y sus benefactores son organizaciones que también parecen neutras. Pero incluso si buscamos quién financia a esa segunda, vamos a encontrar estos nexos: Open Society, NED, USAID. Entonces ahí está el tema, porque yo digo, porque esto lo estudié mucho, escribí varios artículos al respecto. Entonces es buscar la ruta del dinero, quiénes los están financiando, y ahí vamos a encontrar la verdad y a qué intereses responden. Y eso es un tema que muchas veces, y lo digo por mi país, por la Argentina, muchas de esas organizaciones han sido caballos de Troya dentro del proyecto nacional y popular. Así es, mira, ya se nos está lamentablemente acabando el tiempo acá en este espacio, en el día, de 2 a 3 de la tarde, pero creo que es una deuda que no, un tema que no podemos dejar debajo de la mesa, y cuando hablamos del nuevo mundo es posible, tenemos que hablar también sobre ese comentario, esa opinión que pudiéramos dar y cómo podemos hacer también desde el hecho comunicacional con el genocidio que se está cometiendo actualmente en Palestina, en la Franja de Gaza. Sin duda alguna que tenemos que seguir alzando la voz en contra de esta situación tan terrible y tan inhumana que está sucediendo en este territorio. Quisiera su apreciación en este sentido y su comentario final también para cerrar la idea y la importancia que tiene de seguir fomentando este tipo de espacios para articular de una u otra forma y hacerle frente a la hegemonía comunicacional. Sí, por supuesto que lo que está pasando en Gaza, en Palestina, es una absoluta violación a la condición, a la dignidad humana. Es algo que creo que los países que lo ven esto de forma impávida realmente van a tener que en algún momento avergonzarse profundamente de mantenerse al margen de lo que es condenar esta atrocidad que está sucediendo contra población civil, no contra una organización terrorista, contra población civil, porque son dos cosas distintas. Entonces me parece a mí que y también ahí también a mí me gusta hilar muy fino, a veces hasta el punto de la exasperación. También hay que ver cómo un país, un gobierno que de forma muy noble, como es Irán, defiende la causa palestina, tenía el eje de la resistencia para apoyar al pueblo palestino. Otros musulmanes, como es ahora este gobierno de terroristas buenos, como es el de Siria, se mostraron desde la toma del poder tras el derrocamiento de Bashar al-Assad como que ellos querían tener una buena relación con Israel y que su único enemigo verdadero era Irán. Entonces también hay que ver que en este contexto, desgraciadamente, y el que paga es el pueblo palestino, hay todo un entramado también bastante oscuro e incluso de muchas traiciones. Sí, lo que vemos es que hay gobiernos, hay países que intentan olvidarse que el problema de Gaza, que el tema de Israel, que no es un problema de un pueblo, que es un problema más religioso
y que es más una persecución a Israel que propiamente una persecución a una población. Las personas y el pueblo de la Palestina ya existen, como todos nosotros lo sabemos, hace más de 1000 años. Ellos están en aquel lugar hace muchos años y después intentan, sobre todo cuando comenzamos a pensar en la Unión Europea, que protege la política de Israel, protege el gobierno de Israel, no protege el pueblo, porque es un problema también para las personas de Israel que no están en seguridad. Es un problema de todo el mundo, es un problema de genocidio y todos los gobiernos tienen que tener una posición muy firme, sobre todo para proteger a las personas de la Palestina. Bueno, lamentablemente tenemos que despedirnos, no sin antes agradecer su presencia, agradecemos su sintonía y por supuesto desde Al Día apoyamos todo este tipo de iniciativas que nos unan como países hermanos que somos para defender la paz, la comunicación y nuestra soberanía. ¿La cita es cuándo? La cita es como siempre, de 2 a 3 de la tarde en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Este foro que se va a seguir desarrollando, esté muy atento a Venezolana de Televisión, que hay varias ponencias que se van a seguir desarrollando acá en el Teatro Teresa Carreño para alzar la voz en favor de los pueblos y en contra de la hegemonía comunicacional. Muchísimas gracias a usted por su sintonía y recuerde la cita, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Feliz tarde. Día fue presentado por Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.